Imagina un viejo cuchillo de monte, oxidado y sin filo, abriendo la piel humana, sin una gota de anestesia. La lógica dice que debería haber gritos, infección y muerte. Pero en el cuarto de Pachita solo había milagros. Bárbara Guerrero no era una santa, era una fuerza de la naturaleza que entendió algo que la medicina moderna se niega a aceptar. La materia obedece al espíritu. Pero escucha bien, el cuchillo era solo teatro. El verdadero instrumento, el que cerraba las heridas al instante y materializaba la vida, eran sus manos. Y aquí está el secreto prohibido que nadie te cuenta. Tus manos poseen la misma arquitectura energética que las de ella. En esta hora, dejaremos de lado la teoría para entrar en la práctica. No solo vas a escuchar la leyenda de la curandera más poderosa de México, vas a reclamar su herencia. Lo que ella hacía por don, tú lo harás por despertar. Mira tus palmas ahora mismo. ¿Estás listo para encenderlas? Capítulo 1. El primer sello, la activación de las manos santas. Cierra los ojos por un instante. No pienses en Pachita, no pienses en curación, no pienses en milagros. Lleva toda tu atención a tus dedos, a la yema de cada uno, a ese límite que siempre has creído que marca el final de tu cuerpo, porque ese límite no es real. Pachita lo sabía, y todo lo que hacía comenzaba exactamente aquí, en romper la creencia de que la mano termina en la piel. El famoso cuchillo de monte ha sido el gran distractor durante décadas, oxidado, tosco, casi primitivo. Muchos se quedaron mirando el metal y no entendieron nada. Pero Pachita no operaba con el cuchillo. El cuchillo era solo un focalizador, una extensión simbólica de algo que ya estaba ocurriendo antes del primer corte. Ella no abría cuerpos con acero, abría espacio con intención, cortaba en el aire antes de tocar la carne. Si crees que tu mano acaba en tus uñas, nunca podrás curar. Pachita operaba varios centímetros antes del cuerpo físico. Ahora imagina, sin esfuerzo, que tus dedos se alargan. No como carne, sino como haces suaves de luz. No los fuerces. Permite que se extiendan como si tu percepción se desbordara más allá de la piel. Este es el primer sello. Comprender, no con la mente, sino con la sensación, que tu mano no es un objeto. Es un campo, y ese campo puede activarse. Los testigos decían que antes de entrar en trance, Pachita se frotaba las manos, las sacudía, respiraba profundo. Muchos creyeron que era un tic nervioso. No lo era. Era generación eléctrica. Igual que dos cables al rozarse, igual que dos piedras al encender fuego. El cuerpo humano produce bioelectricidad constantemente, pero casi siempre está dispersa, dormida, desperdiciada. Ella la concentraba. Frota ahora tus palmas, no suavemente, con decisión. Deja que el calor aumente. Sigue. Más. Hasta que resulte incómodo. Hasta que sientas que no puedes seguir sin separarlas. Ese calor no es imaginación, es fricción, sí, pero también es activación. Cuando separes las manos, hazlo lentamente. 5 centímetros, nada más. Detente y presta atención. Entre tus palmas hay algo. Resistencia, presión, como dos imanes que no quieren tocarse. No lo analices, no intentes nombrarlo. Siente. Algunas personas lo describen como densidad, otras como elasticidad, otras como un pulso vivo. No importa cómo lo llames, importa que lo percibas. Este es el momento en que tus manos dejan de ser pasivas. Lleva ahora tu atención al centro de la palma, ahí donde late algo silencioso. Sincroniza ese punto con tu respiración. Inhala, exhala. Permite que tu pulso interno dialogue con ese centro. Alejandro Jodorowsky, al estrechar la mano de Pachita por primera vez, dijo que sintió un calor como de horno. No era sugestión, era coherencia. Dos campos encontrándose. Este hormigueo, este calor, esta vibración sutil es el lenguaje básico del cuerpo.
Pachita no diagnosticaba con palabras latinas, diagnosticaba con temperatura. Para ella, la enfermedad no tenía nombre, tenía sensación. El exceso de calor hablaba de inflamación, infección, energía desbordada. El frío profundo hablaba de muerte celular, de bloqueos, de zonas olvidadas por la vida. Este es el alfabeto que ahora comienzas a recordar. Acerca una de tus manos a tu propio brazo. No toques la piel, escanea. Muévete lentamente. Nota cómo ciertas zonas emiten más calor que otras, cómo algunas parecen absorber la mano, mientras otras la rechazan. No estás imaginando nada nuevo. Tu cerebro siempre recibió esta información, solo que aprendió a ignorarla. Ahora estás reentrenándolo para escuchar. Hasta aquí has aprendido a sentir. Pero Pachita no se quedaba ahí. Llegaba a un punto en el que dejaba de ser receptiva y se volvía activa. La energía no solo se percibe, se dirige. Concéntrate ahora en el hormigueo de tus manos y llévalo poco a poco a la punta de tu dedo índice, como si todo ese campo se afinara en un solo punto. Visualiza suavemente que desde ahí sale un hilo de luz. Apunta ese dedo a una zona de tu cuerpo que esté tensa, cansada o dolorida. No toques. Imagina que coses con luz, que alineas, que recuerdas al tejido cómo debe responder. Aquí ocurre algo crucial. Si dudas, el flujo se apaga. No porque no creas, sino porque la duda fragmenta la intención. La fe de la que se hablaba no era religiosa, era coherencia absoluta. Cuando no hay fricción interna, el cuerpo obedece. Ahora mírate las manos. Detente. Siente. Las notas más vivas, ¿verdad? Quizá vibran, quizá pesan, quizá arden levemente. Acabas de encender algo, y aquí viene la advertencia que casi nadie da. Tener las manos activas sin protección es peligroso. Es como abrir un corazón en medio de la basura. Cuando tus manos emiten, te vuelves visible. A personas, a estados, a cargas que antes pasaban de largo. Pachita jamás operaba sin blindar su entorno. Nunca. Antes de usar estas manos en otros, debes aprender a construir el espacio que las contiene, porque la sanación sin protección no eleva, contamina. En el siguiente capítulo abrimos el grimorio de verdad. Aprenderás la preparación del espacio y los rituales de protección. Ahora que tus manos están encendidas, no puedes volver atrás. Capítulo 2. El laboratorio invisible, construyendo el altar de poder. Pachita no operaba en hospitales ni en salas blancas. Operaba en la penumbra, en cuartos pequeños, casi siempre mal iluminados, donde 1 o 2 velas eran suficientes para sostener toda la escena. Los escépticos dijeron durante años que lo hacía para ocultar trucos, para confundir a los testigos, para manipular la percepción. Esa explicación es cómoda, pero es superficial. La verdad es más simple y más incómoda. La luz eléctrica interfiere, hace ruido, satura, y cuando hay demasiado ruido, lo sutil desaparece. La oscuridad no oculta nada. La oscuridad revela. Cuando la luz artificial se apaga, el cerebro abandona lentamente el estado de vigilancia constante y entra en una frecuencia distinta. La atención se vuelve interna. La percepción se afina. La glándula pineal, ese órgano olvidado, deja de ser bombardeada y comienza a responder. Pachita no creaba misterio. Creaba condiciones. Elige ahora un lugar de tu casa. No tiene que ser grande. Solo debe ser estable, repetible, reconocible para tu cuerpo. Apaga las luces, todas. Enciende una sola vela. Observa cómo cambia el aire. No visualmente, sino en sensación. La habitación parece más densa, más íntima. Tu respiración se vuelve más lenta sin que lo intentes. Esto no es sugestión, es neurofisiología básica. La magia es tímida ante la electricidad. Necesita la complicidad de la sombra. Una vez creado el entorno, Pachita disponía siempre de los mismos elementos: alcohol, algodón y fuego. No eran símbolos, no eran supersticiones, eran tecnología aplicada al espíritu.
Cada uno cumplía una función precisa dentro del laboratorio invisible que ella construía. El alcohol era el rompedor. No solo desinfectaba la carne, su verdadera función estaba en su volatilidad. El alcohol se evapora rápido y al hacerlo rompe tensiones, no solo físicas, también energéticas. Al entrar en contacto con el campo de una persona, afloja, disuelve, abre. Pero hay algo que casi nadie hacía bien. Pachita no usaba el alcohol tal como venía. Lo cargaba. Coloca ahora tus manos ya activadas sobre una botella de alcohol. No la toques. Suspende las palmas a pocos centímetros. Respira lento. Imprime una sola intención clara. Limpiar, no absorber. No pidas nada, no fuerces nada. Solo imprime dirección. En unos segundos, el objeto deja de ser neutro. Se convierte en herramienta. El algodón cumplía una función aún más importante. Era la trampa. Cuando Pachita extraía lo que ella llamaba materia enferma, nunca la dejaba expuesta. Nunca. La envolvía inmediatamente. El algodón no es solo suave, es absorbente, atrapa, contiene, funciona como una celda. Sin algodón, la densidad extraída busca volver a su origen o saltar al operador. Con algodón queda suspendida, aislada, neutralizada hasta su destrucción final. Y ahí entraba el fuego. La vela no iluminaba, transmutaba. Todo lo que sobraba, todo lo que no debía seguir existiendo, era ofrecido a la llama. El fuego no juzga, consume. Es el incinerador del laboratorio invisible. Sin fuego el residuo se acumula, con fuego se disuelve. Antes de cualquier operación, Pachita realizaba algo que pocos entendían, la limpieza previa. Barría al paciente, no su cuerpo físico, sino su carga. Si tocas a alguien lleno de estática emocional, de miedo, de trauma, sin limpiar antes, ocurre un cortocircuito. El flujo se bloquea o se revierte. Extiende ahora tus manos en forma de garra. Imagina que arrastras polvo invisible desde la cabeza hasta los pies. Siempre hacia abajo, siempre hacia afuera. Sacude las manos hacia la vela al final de cada recorrido. Si tienes un ramo de hierbas, úsalo. Si no, tus manos bastan. El movimiento es más importante que el objeto. Respira con cada barrida. Exhala como si expulsaras algo denso fuera de ti. Este gesto prepara el campo. Sin él, todo lo demás falla. Pero incluso con el entorno correcto y el paciente limpio existía un peligro real. Curanderos que enfermaron de lo mismo que curaban. Personas que terminaron agotadas, vacías, drenadas. El principio es simple. Los vasos comunicantes. Si el paciente está vacío y tú estás lleno, el flujo ocurre. Pero en ambos sentidos. Por eso Pachita se blindaba. Cerraba circuitos. Cuando no operaba, cruzaba las piernas, cerraba los dedos, sellaba su campo. Al terminar, siempre hacía un gesto final. Un aplauso seco, un corte en el aire con la mano, un cierre claro. El mensaje era inequívoco. Tu energía es tuya, la mía es mía. Después se lavaba. Agua fría, alcohol, hasta los codos. No por higiene obsesiva, por reinicio. El agua fría devuelve al cuerpo a sí mismo. El alcohol corta residuos. El operador vuelve a su eje. Ahora detente un momento. Has aprendido a encender las manos. Has aprendido a construir el laboratorio invisible. Tienes el espacio, tienes las herramientas. Estás listo para recibir al paciente. Y sin embargo, hay algo que todavía estorba. Cuando miras un cuerpo, ves carne, ves huesos, ves límites. Tu mente lógica se interpone y dice, esto no puede abrirse. Mientras esa voz exista, nada profundo ocurrirá. Para que la carne obedezca, esa mente debe apartarse. Debes entrar en otro estado, uno en el que dejas de ser tú. En el próximo capítulo cruzamos el umbral más peligroso y más poderoso del Grimorio. Aprenderás a inducir el trance que permite que la realidad se doble. La técnica que Pachita usaba para desaparecer y permitir que algo más operara a través de ella. En el capítulo 3 hablaremos de la posesión voluntaria. Capítulo 3.
el interruptor de la realidad, la posesión voluntaria. Pachita repetía una frase que desconcertaba a médicos, psicólogos y curiosos por igual. Yo soy una tonta. El que sabe es él. No lo decía con humildad fingida ni con teatralidad. Lo decía como una descripción técnica. Ella entendía algo fundamental. Mientras Bárbara Guerrero estuviera presente, dudando, evaluando, pensando, nada extraordinario podía ocurrir. La curación comenzaba exactamente en el momento en que ella desaparecía. El verdadero enemigo no es la enfermedad, es el ego, esa voz constante que dice yo, mí, no puedo, y si sale mal. El ego es útil para pagar cuentas y cruzar la calle, pero es letal para la sanación profunda. Duda, y la duda introduce resistencia. Pachita lo sabía. Para que la vida entrara, ella tenía que salir. Hoy no vamos a practicar poder, vamos a practicar algo más radical, tu muerte temporal. Imagina que eres un cable eléctrico. Si el cable está hueco, la corriente fluye sin obstáculos. Pero si el cable empieza a pensar, a opinar, a cuestionar si merece la electricidad, se calienta, ofrece resistencia y colapsa. El trance no es perder conciencia, es dejar de interferir, es convertirte en un conducto limpio. Cuando Pachita cambiaba, los testigos lo notaban de inmediato. Su voz se volvía más grave, sus movimientos más bruscos. El dolor parecía no existir. No era actuación, era fisiología. Su cerebro había cambiado de frecuencia. No estaba en estado de alerta ni de análisis. Había descendido a teta, el territorio del ensueño lúcido, donde el cuerpo obedece órdenes más profundas. No necesitas un espíritu azteca. No necesitas creer en entidades externas. Lo que necesitas es una entidad operativa. Pachita usaba la figura del hermanito Cuauhtémoc como máscara funcional. Esa máscara le daba permiso para hacer lo imposible. Tú también necesitas crear la tuya. Detente ahora y define a tu curador interno. No lo pienses demasiado. ¿Es una versión futura de ti mismo? ¿Un médico antiguo? ¿Un animal de poder? ¿Una inteligencia silenciosa sin forma? No importa qué sea, importa que no seas tú. Dale un nombre. Ese nombre será la llave. Ahora prepárate. A partir de este punto, la atmósfera cambia. Si puedes, enciende la vela que preparaste en el capítulo anterior. Permanece en penumbra. Deja que el sonido te lleve. Este es el ejercicio central. Fija tu mirada en la llama o en un punto oscuro frente a ti. No parpadees en exceso. Deja que los ojos se cansen, que la visión se vuelva borrosa. Esto no es místico. Estás fatigando el nervio óptico y apagando el análisis visual. El mundo empieza a perder bordes. Ahora la respiración. Inhala rápido. Exhala muy lento. Mucho más lento de lo cómodo. Repite. Cada exhalación larga empuja al cerebro fuera de beta. El oxígeno satura. La mente se afloja. Visualiza una escalera de caracol que desciende dentro de tu pecho. No baja hacia la cabeza. Baja hacia el centro. Empieza a descender. 10 escalones. 9. 8. Con cada número algo se apaga arriba. Pensamientos sueltos. Identidad. Tiempo. 7. 6. 5. Sientes pesadez o flotabilidad. Ambos son correctos. 4. 3. Al llegar al 2, imagina un interruptor físico en la base de tu nuca. Es real para tu sistema nervioso. 1. Bájalo. Ahora. Puede que sientas un vacío breve, o un silencio espeso, o una sensación de no estar. No luches contra ello. Has llegado al sótano. Arriba, tu mente lógica duerme. Aquí abajo, algo más espera. Levanta ahora tus manos. No intentes moverlas. Pide. Internamente, no ordenes. Pide a tu curador interno que tome el control y espera. No esperes resultados espectaculares. Espera lo mínimo. Un espasmo, un dedo que se mueve solo, un pequeño tirón. Cuando ocurre, no lo analices. Ese es el momento clave.
el instante en que tu mano se mueve sin que tú la hayas ordenado conscientemente. Ese es el estado de Pachita. El interruptor de la realidad ha cambiado de posición. Permite que el movimiento continúe. A veces es torpe al principio, como un niño aprendiendo a caminar. No corrijas, no dirijas, observa. Tus manos saben cosas que tu mente nunca aprendió. Déjalo entrar. No juzgues, no preguntes, no interpretes, solo observa. Si surge miedo, vuelve a la respiración lenta. El miedo es la mente intentando volver a tomar el control. Ahora estás en trance, sientes la electricidad, el dolor propio se ha vuelto distante. La duda no aparece. Te sientes capaz de meter la mano en el fuego porque algo en ti sabe que no eres tú quien actúa. Y aquí aparece el nuevo problema. Estás despierto en la oscuridad. Eres poderoso, pero estás ciego. Tus ojos físicos no sirven aquí. Ves piel, huesos, límites, pero la sanación real ocurre más allá de eso. Pachita no usaba radiografías. Veía órganos brillando a través de la carne. Veía bloqueos como sombras, vida como luz. ¿Cómo se activan esos ojos? ¿Cómo se ve lo invisible? En el siguiente capítulo cruzaremos el umbral final antes de la operación. Aprenderás la técnica que permite mirar dentro del cuerpo sin abrirlo. En el capítulo 4 abrimos el sello del diagnóstico por clarividencia y la visión aural. Capítulo 4. La mirada de rayos Detis. El diagnóstico por clarividencia. Sigues en trance. No intentes salir. No intentes volver. Tus ojos físicos están abiertos, pero ya no mandan. En el capítulo anterior aprendiste a hacerte a un lado. Ahora vas a usar ese vacío, porque cuando el ego se retira, algo más comienza a mirar. Pachita decía que no veía con los ojos, sino con el espacio que quedaba cuando los ojos dejaban de imponer su versión del mundo. Existe un error común al hablar de clarividencia. Se la presenta como un don misterioso, como una capacidad mágica que algunos poseen y otros no. Eso es falso. Pachita no adivinaba, no interpretaba símbolos. Ella observaba un fenómeno físico sutil, la bioluminiscencia del cuerpo humano. Todo organismo vivo emite información. Cuando esa emisión es coherente, se percibe como claridad. Cuando se interrumpe, aparece la sombra. Esta es la regla de oro que nunca fallaba. Donde no hay luz, hay enfermedad. No metáforas, no poesía, literalidad funcional. Imagina el cuerpo como una bombilla. No todas las zonas brillan igual. Algunas titilan, otras se apagan. Cuando Pachita veía una zona oscura, sabía exactamente dónde debía operar, incluso antes de que el paciente dijera una palabra. El cuchillo no buscaba. Iba directo al agujero. Ahora abre los otros ojos, no fuerces nada. Permite que la visión ocurra en los márgenes. Lo primero que notarás no será una imagen clara, sino una sensación de profundidad, como si el cuerpo que observas no terminara en la piel. Ese es el umbral. Pero la visión no era el único sentido que Pachita usaba. A veces, antes incluso de mirar, ella decía una frase desconcertante. «Huele a rosas» o «huele a panteón». Jacobo Greenberg lo documentó con precisión. Cuando la curación era posible, el campo energético desprendía una sensación fresca, floral, limpia. Cuando el proceso estaba avanzado o bloqueado, el olor era metálico, ácido, como tierra mojada o hierro oxidado. Esto no es imaginación, es sinestesia. Los sentidos se cruzan cuando el cerebro entra en teta. Para entrenarlo, vamos a activar ahora el olfato interno. Visualiza un limón recién cortado. No lo veas, huélelo. Tan real que la boca reaccione. Permanece ahí unos segundos. Ahora cambia. Visualiza el olor de una herida infectada. No te recrees, solo reconoce la sensación. El cuerpo sabe distinguir. Más adelante, cuando estés frente a otra persona, no solo mires, huele su campo. La enfermedad siempre deja rastro. Volvamos a la vista. La técnica es simple, pero contraintuitiva. Si miras fijamente la piel, solo verás poros.
Debes mirar como si no miraras. Coloca tu mano frente a una pared blanca con luz tenue. No enfoques la mano. Mira a través de ella como si estuviera hecha de aire, igual que en aquellas imágenes antiguas del ojo mágico. Al principio la mente se inquieta. Déjala, no la sigas. Poco a poco aparecerá una neblina sutil pegada a la piel. Apenas unos milímetros. Esa es la capa etérica. No intentes definirla. Obsérvala con la visión periférica. Cuando la primera capa se estabiliza, amplía tu atención unos centímetros más. 5, 10. Ahí es donde comienzan a aparecer las irregularidades. Manchas, zonas más densas, oscurecimientos que no siguen la anatomía física. A veces lo verás como color, otras como textura, otras simplemente como una ausencia incómoda. Todo es válido. El error es intentar traducirlo demasiado rápido. Primero observa, luego comprenderás. Pachita tenía un diccionario interno muy claro. Gris plomizo hablaba de congestión, de inflamación, de procesos activos pero reversibles. Negro absoluto, sin brillo, era otra cosa. Ahí no había flujo. Ahí había muerte celular. No siempre era cáncer, pero siempre era grave. El rojo sucio indicaba ira retenida, fiebre, dolor agudo. Las grietas o roturas en el campo hablaban de fugas constantes, de personas agotadas que nunca recuperaban energía. Ahora haz un ejercicio simple. Visualiza a alguien que te preocupe. No fuerces el rostro. Deja que aparezca el cuerpo completo. Observa dónde se va tu atención primero. No lo analices. Esa primera zona es la clave. ¿Es el estómago? ¿El pecho? ¿La garganta? La intuición no grita, susurra. Si dudas, vuelves al ego. A estas alturas, algo importante sucede. Ya no estás imaginando, estás percibiendo. Y eso cambia todo, porque ver el problema no lo soluciona. De hecho, a veces lo empeora. Pachita sabía que cuando la enfermedad es observada conscientemente, puede reaccionar. Como un animal acorralado. Al verla, la activas. Imagina ahora que has detectado una mancha oscura pulsante en el abdomen. La ves, la sientes, sabes lo que es. El terror aparece aquí, no por miedo irracional, sino por comprensión. Eso que ves no es solo tejido enfermo, está adherido a algo más profundo, a memorias, a identidad, a dolor antiguo. No puedes arrancarlo sin más. Si lo haces mal, dañas al paciente. Si lo haces sin protección, te dañas tú. Aquí se cierra el círculo del diagnóstico y se abre el abismo de la acción. Porque localizar el mal es solo el primer paso. Ahora necesitas desactivarlo, y no se hace con fuerza, ni con intención bruta, se hace con precisión vibratoria. Pachita no solo cortaba, cantaba, murmuraba, ordenaba con sonido, porque hay frecuencias que la materia enferma no puede sostener. Hay palabras que funcionan como llaves, pero esas palabras no se improvisan. En el siguiente capítulo entraremos en el nivel más delicado del grimorio. Aprenderás las oraciones, los conjuros y las vibraciones exactas que Pachita usaba para ordenar a la carne que obedeciera sin resistencia. Para sacar la oscuridad sin apagar la luz, necesitas algo más afilado que un bisturí. En el capítulo 5 abrimos el sello del sonido que corta. Las palabras de poder. Capítulo 5. El verbo de poder. Oraciones, frecuencias y la voz de mando. Hasta ahora has aprendido a callar la mente, a ceder el control y a ver aquello que la mayoría no puede ver. Pero hay una verdad aún más profunda y más peligrosa. Ver la enfermedad no la mueve. Observarla no la convence. La oscuridad no se disuelve con atención pasiva. Necesita una orden, y esa orden no se da con las manos, sino con la voz. Este capítulo es el punto donde el conocimiento deja de ser contemplativo y se vuelve operativo. Aquí pasas de testigo a comandante. La mayoría de las personas cree que rezar es hablarle a Dios. Pachita sabía algo distinto. Rezar es hablarle al sistema nervioso, al inconsciente,
a la materia misma. No es una súplica, es una programación. El error moderno es pensar que las palabras son símbolos abstractos. No lo son. Son ondas mecánicas que golpean directamente la estructura de la realidad. Cada sílaba es un martillo invisible. La simática lo demuestra sin misticismo. Cuando una frecuencia estable atraviesa una superficie con partículas caóticas, el caos se reorganiza en geometría. La arena no decide ordenarse, obedece. El cuerpo humano funciona igual. La enfermedad es ruido, desorden, información corrupta. La voz correcta, emitida desde el centro correcto, restaura el patrón. Por eso la garganta no es un órgano de comunicación social, es un generador de campos. Pachita no hablaba bonito, no recitaba con dulzura. Su voz cambiaba porque su punto de emisión cambiaba. La mayoría de la gente habla desde la garganta, desde el miedo a ser juzgada. Esa voz no manda. El chamán habla desde abajo, desde el vientre, desde una zona anterior al pensamiento. Esa voz no pregunta, esa voz asume obediencia. Antes de pronunciar cualquier palabra de poder, debes calibrar tu instrumento. Ponte de pie, afloja las rodillas, deja caer el peso del cuerpo. Respira inflando el abdomen, no el pecho. Siente cómo el aire empuja hacia abajo, como si descendiera hasta el suelo pélvico. Ahora emite una vocal grave. No fuerces, no grites, deja que la vibración suba sola. Si lo haces bien, no sentirás la vibración en la garganta, sino en las costillas, en la espalda baja, incluso en los pies. Esa es la voz de mando. Esa es la frecuencia que el cuerpo reconoce como autoridad. Cuando Pachita invocaba al hermanito, no estaba llamando a un espíritu externo como quien marca un número. Estaba activando un protocolo interno. La frase de apertura no era poesía, era una llave. Hermanito Cuauhtémoc, baja, el vehículo está listo, la puerta está abierta. No es una petición, es una declaración de estado. El mensaje implícito es claro: yo ya no estoy aquí, puedes entrar. Luego venía la anestesia. Aquí ocurre algo crucial que casi nadie entiende. El dolor no se elimina, se desautoriza. Pachita no calmaba, interrumpía. La frase era abrupta, casi violenta. Duerme, aquí no duele, aquí solo hay luz. Cierra los ojos y vete. El subconsciente no razona, obedece a la seguridad. La autoridad colapsa la resistencia. El miedo no discute con una orden clara. Cuando el órgano era extraído o materializado, según el relato, la palabra se volvía primitiva. Fuera, malo, fuera. Parece infantil, pero ahí está la clave. El lenguaje complejo pertenece a la mente lógica. El lenguaje simple pertenece al sistema profundo. La emoción cargada en una palabra corta atraviesa más capas que un discurso perfecto. La célula no entiende latín, entiende intención. Pachita mezclaba oraciones católicas con invocaciones indígenas no por confusión sino por estrategia. Usaba el mapa simbólico del paciente. Si el paciente creía en Dios, Dios entraba en la operación, no como entidad teológica, sino como calmante neurológico. La fe reduce la resistencia, y sin resistencia la orden entra limpia. Esto no es religión, es psicología aplicada al ritual. Ahora te toca crear tu propio mantra de poder. No lo copies, no lo embellezcas. Debe ser corto, rítmico, afirmativo. No quiero, no por favor. Debe sonar como una sentencia. Repítelo en voz grave desde el vientre, hasta que la vibración te maree ligeramente. Ese mareo es la señal de que has salido del modo social y has entrado en modo operativo. En este punto todo está listo. Tus manos no tiemblan, tu visión está activa, tu voz tiene peso, el espacio responde. El cuerpo frente a ti ya no es un misterio, es un sistema esperando instrucciones, y sin embargo aquí aparece el silencio. Ese segundo antes de cruzar la línea. Ese instante donde sabes que, después de esto, no hay marcha atrás. Porque hablarle a la materia es una cosa,
Meter la mano es otra. En el siguiente capítulo no habrá metáforas, no habrá preparación, solo el acto. ¿Qué ocurre cuando la piel cede? ¿Cómo se materializa lo imposible? ¿Y qué parte de ti no vuelve intacta después de hacerlo? En el próximo capítulo entramos en el núcleo del mito, la cirugía psíquica y la materialización de la materia. Aquí termina la voz, ahí comienza la carne. Capítulo 6. La carne es ilusión, cirugía psíquica y materialización. Golpea la mesa frente a ti. Hazlo ahora, duele. Tu cerebro registra impacto, resistencia, solidez. Esa experiencia ha sido repetida tantas veces que ya no la cuestionas. Para ti la materia es dura, cerrada, inquebrantable. Pachita operaba desde otro paradigma. Para ella, la mesa, la piel y los órganos no eran sólidos, eran patrones vibratorios lentos, y lo que vibra lento puede acelerarse. Lo que se acelera se vuelve permeable. Este es el secreto que separa el mito del mecanismo. Pachita no cortaba la piel, alteraba su frecuencia durante una fracción de segundo. En ese intervalo la piel dejaba de comportarse como muro y se convertía en cortina. No se rompe una cortina, se atraviesa. El cuchillo no hería porque en ese instante no había nada sólido que herir. La física moderna lo roza sin admitirlo. La látice, la red energética que sostiene la apariencia de la materia, es un entramado de campos, no de objetos. La solidez es una ilusión generada por la repulsión entre partículas. Cambia la frecuencia de interacción y la ilusión se disuelve. Pachita no luchaba contra la materia, la convencía de cambiar de estado. El momento del corte no era lento ni ceremonial, era seco, decidido, instantáneo. Aquí ocurre algo crucial. La duda vuelve sólida a la piel. Un solo pensamiento de miedo reconstituye la barrera. Por eso el movimiento debía ser absoluto. El cuerpo del operador ya tenía que estar dentro antes de tocar la superficie. No se entra empujando, se entra recordando que ya estás ahí. El ángulo no importaba por precisión anatómica, sino por claridad mental. 45 grados o 90 grados funcionaban porque obligaban al cerebro a abandonar el gesto cotidiano. Era un hack neurológico, un gesto imposible para una acción imposible. El cuerpo seguía a la imagen interna. Si la imagen era clara, la materia obedecía. Entrena esto con algo simple. Tensa una hoja de papel en el aire. O imagina la superficie de un lago completamente quieto. Ahora lanza tu dedo hacia ella, no con la intención de romperla, sino de fundirte. El objetivo no es atravesar físicamente, sino reeducar al sistema nervioso. El impacto no existe, existe la inmersión. Cuando el cerebro deja de anticipar choque, el cuerpo deja de generar resistencia. Y entonces ocurre lo visceral. El momento que la razón rechaza, el sonido húmedo, el cambio en el aire, el olor metálico de la sangre mezclado con algo inexplicable, un aroma floral, casi dulce, que muchos describieron como rosas. No hay gritos. Hay un silencio denso, como si la habitación contuviera la respiración. Aquí aparece el gran misterio, la materialización. Pachita extraía tumores, tejidos negros, masas que parecían tener voluntad propia, y luego hacía algo que ningún modelo médico puede explicar. Alzaba la mano vacía, giraba la muñeca, y de pronto ahí estaba. Un órgano nuevo, caliente, pesado, húmedo, real. ¿De dónde venía? No del paciente, no de un donante. Venía del mismo lugar del que viene todo, del campo indiferenciado. La materia no se crea ni se destruye, se reorganiza. Pachita colapsaba energía en forma, como una impresora tridimensional usando el aire, el calor y la intención como materia prima. No imaginaba el órgano, lo recordaba. Cierra los ojos un momento, hazlo ahora. Imagina un peso formándose en tu mano izquierda. No una imagen visual, sino una sensación, calor,
humedad, un pulso lento. Siente cómo algo vivo toma forma en tu palma. No te apartes, no analices. El asco es solo una frontera mental. Detrás está la comprensión de que la vida no es frágil, es maleable. El intercambio era rápido. La mano entraba de nuevo, localizaba la zona oscura que ya habías aprendido a ver. El tumor no se cortaba, se arrancaba, no como violencia, sino como extracción de una interferencia. Luego, el órgano nuevo se colocaba en el hueco. Y aquí ocurre lo imposible. No había suturas. No había reconexión manual de arterias o nervios. Al soltar el órgano, el cuerpo hacía el resto. Reconocía lo propio. El flujo se restablecía solo. Esto revela una verdad inquietante. El cuerpo sabe curarse, pero necesita permiso. La cirugía psíquica no sustituye al organismo, lo libera de su bloqueo. El nuevo órgano no era un implante extraño, era una actualización coherente con el sistema. Por eso no había rechazo físico inmediato. El cierre era el último acto de magia. La mano pasaba sobre la abertura, un gesto simple, y la piel se cerraba, no como cicatriz lenta, sino como una cremallera invisible. Quedaba una línea roja, caliente, que desaparecía con el tiempo. El cuerpo había aceptado la nueva realidad. Pero aquí comienza el verdadero peligro. El cuerpo estaba curado. La materia había obedecido. Sin embargo, la mente del paciente despertaba en un mundo que ya no encajaba con sus creencias. Y la duda es corrosiva. Si el paciente entra en pánico, si su razón grita, «esto es imposible», el sistema intenta volver al estado anterior. El milagro puede deshacerse, no por castigo divino, sino por coherencia psicológica. La operación más difícil no es abrir ni cerrar la carne, es sostener la nueva realidad hasta que se vuelva normal. Y eso no se hace con bisturíes, sino con palabras, rituales y cuidado simbólico. En el próximo capítulo entramos en esa zona crítica. El postoperatorio invisible. Porque curar el cuerpo es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es evitar que la mente mate el milagro. Aquí termina la cirugía. Ahora empieza la verdadera vigilancia. Capítulo 7. El sellado del milagro. Recetas y cuidados postoperatorios. La operación ha terminado, pero el peligro no. El órgano nuevo está dentro, la herida ha desaparecido y el silencio pesa en la habitación. El paciente está vivo, pero no está completo. Algo de él sigue flotando. Su conciencia aún no ha aterrizado del todo en el cuerpo que acaba de ser reescrito. Pachita lo sabía. Por eso decía que la verdadera cirugía comenzaba cuando el cuchillo ya estaba sobre la mesa. El shock de retorno es real. El cuerpo ha sido forzado a aceptar una nueva versión de sí mismo en cuestión de minutos. El alma va más lento. Por eso el paciente tiembla, palidece, suda frío. No es dolor, es desorientación existencial. Si no se corrige, la curación queda inestable, como un edificio sin cimientos. Aquí entra la técnica más incomprendida: el golpe. Pachita en ocasiones daba una cachetada suave, un empujón seco o un pellizco fuerte al terminar. Los observadores se escandalizaban, pensaban crueldad. Era precisión. El dolor físico breve es un ancla brutal al presente. Obliga a la conciencia a volver al cuerpo de golpe como un cable que hace tierra. El milagro eleva, el dolor aterriza. Sin aterrizaje no hay integración. El cuerpo debe volver a sentirse pesado, real, limitado. Solo así la nueva configuración se fija. El paciente no debe quedarse en lo sublime. Debe volver a habitar su carne. Después viene la contención, el vendaje. Muchos no entienden por qué se vendaba una herida que ya no sangraba, porque la venda no es solo para la piel, es un corsé energético. Tras una cirugía psíquica, el campo del paciente queda expandido, blando, vulnerable. Siente que se desparrama. La presión física constante le da al subconsciente una señal clara. Estás contenido, estás a salvo, no te disperses.
La venda debe apretar, no para cortar la circulación, sino para abrazar el cuerpo. Algodón natural, alcohol, calor, 3 días sin quitarla. El número no es superstición, es biología simbólica. 3 días es el tiempo mínimo para que el cuerpo acepte una nueva narrativa celular. Antes de eso, todo es reversible. Escucha el sonido de la tela al rasgarse. Escucha la respiración profunda del paciente cuando siente la presión. Ese suspiro no es alivio físico, es alivio existencial. El cuerpo reconoce el límite y descansa. Luego viene la farmacia que no aparece en ningún manual médico. La cocina. Pachita entendía algo que hemos olvidado. Después de crear materia nueva, hay que alimentar el sistema. No con químicos aislados, sino con energía vital concentrada. Por eso sus recetas parecían simples y, al mismo tiempo, escandalosas. El famoso jarabe, vino de Jerez o vino tinto dulce, huevos crudos, canela, azúcar o miel, batido hasta convertirse en una emulsión espesa. No es un postre, es una transfusión simbólica. El vino aporta calor y expansión. El huevo aporta potencial vital no diferenciado. La canela acelera. El azúcar fija. Es sangre nueva entrando por la boca. El efecto es inmediato. Sube la temperatura corporal. El pulso se afirma. El cuerpo entra en modo reconstrucción. La mitosis se acelera. El paciente siente fuerza y sueño. Ese sueño es sagrado. No se debe interrumpir. El reposo no es flojera. Es integración cuántica. El cuerpo está ocupadísimo reajustando millones de microdecisiones internas. Cada célula necesita tiempo para aceptar el nuevo orden. Dormir es obedecer al proceso. Aceite de oliva caliente para masajes suaves alrededor de la zona. Tés amargos para limpiar el hígado, el gran filtro emocional. Nada de estímulos fuertes, nada de discusiones, nada de noticias. El mundo exterior debe desaparecer durante unos días, y aquí llegamos al punto más peligroso de todo el proceso. La duda ajena, el nocebo, un familiar bien intencionado, un comentario venenoso. Eso no es posible. Te engañaron. Eso es brujería. Esas frases pueden abrir lo que ya estaba cerrado, literalmente. Por eso Pachita imponía la cuarentena mental. 3 días sin hablar de la operación, 3 días sin explicar nada. El silencio sella lo que la palabra puede destruir. El paciente no debe justificar su curación, debe vivirla. Antes de irse, el sanador debe dar órdenes claras, post-hipnóticas, directas, sin ambigüedad. Dormirás, te sentirás cansado, no hablarás. Al despertar estarás mejor. El subconsciente obedece la última voz de autoridad que escucha en estado vulnerable. Usa eso con responsabilidad. Convencer al paciente de que ya está curado no es manipulación, es medicina. La mitad de la sanación ocurre después de que te vas. Si la mente acepta el milagro, el cuerpo lo defiende. Si la mente lo rechaza, el cuerpo intenta volver atrás. Al final del 3er día se retira la venda. No antes. Nunca antes. El cuerpo ya ha hecho su parte. La nueva realidad está fijada. A partir de ahí la vida continúa, pero algo ha cambiado para siempre. Y ahora, cuando crees que todo está completo, aparece la última frontera. Ya sabes curar con el cuerpo presente, ya dominas el ciclo completo en tu espacio. Pero el mundo no siempre te pone al paciente delante. A veces la urgencia está lejos, muy lejos. A veces suena el teléfono y no hay tiempo. La pregunta final no es si puedes curar, es si necesitas estar ahí para hacerlo. En el próximo capítulo vamos a romper la última ley que aún crees firme: la distancia. Porque para la Latis, el espacio no existe. Y cuando entiendas eso, tus manos ya no necesitarán un cuerpo enfrente. Capítulo 8. El fantasma en la máquina. Curación a distancia y el sustituto. Hasta ahora todo lo que has aprendido tenía una condición implícita: la cercanía. Las manos, el cuerpo,
la habitación, el altar, la presencia física como requisito. Pero Pachita rompió esa frontera mucho antes de que la física moderna tuviera palabras para explicarlo. Para ella, la distancia no era un obstáculo. Era una ilusión conveniente para las mentes que aún necesitan mapas. Hazte una pregunta simple. Cuando envías un mensaje de voz y alguien lo escucha al otro lado del planeta en segundos, ¿dónde viajó realmente tu voz? No recorrió kilómetros. Activó una red invisible que ya estaba ahí. La sanación funciona exactamente igual. No te mueves tú, activas el enlace. El entrelazamiento cuántico lo dice sin poesía. Dos partículas que estuvieron unidas siguen comportándose como una sola, sin importar la distancia. Pachita lo decía de forma más brutal. Nunca estuvimos separados. El paciente no está lejos, está conectado. Siempre lo estuvo. Para la mente hay kilómetros. Para el espíritu todo ocurre aquí y ahora. Ese es el principio que sostiene este capítulo. Cuando no tienes el cuerpo físico del paciente frente a ti, necesitas algo que lo represente. Un ancla, un punto de acceso. Pachita lo llamaba el sustituto. Los escépticos lo llamarían muñeco vudú. Se equivocan. No es magia negra. Es ingeniería simbólica. En algunas operaciones extremas, Pachita usaba a una persona sana que se acostaba en la camilla y recibía la cirugía en nombre del enfermo ausente. El cuerpo del sustituto reaccionaba, sudaba, temblaba. El enfermo a kilómetros de distancia mejoraba. El canal estaba abierto. Tú no necesitas llegar tan lejos. Tu testigo puede ser una fotografía, una prenda usada, una almohada, un peluche. No importa el objeto, importa la intención precisa con la que lo bautizas. El error común es pensar que el objeto representa al paciente. No, el objeto es el paciente durante la operación. Coloca el testigo frente a ti, pon tus manos activadas sobre él, no reces, declara, con voz firme y sin emoción innecesaria. En este momento, tú eres y nombras el nombre del paciente. Tu cuerpo es su cuerpo, tu sangre es su sangre. No repitas, espera. La señal de conexión no es visual, es física. El objeto cambia, se calienta, se vuelve pesado. A veces parece respirar. Cuando lo sientas distinto, la línea está abierta. Si no hay cambio, no fuerces. La sanación a distancia no funciona con ansiedad. Ahora el paciente está en tu mesa. Hay ocasiones en las que ni siquiera tienes un testigo, solo un nombre, una urgencia. Ahí se utiliza la técnica más avanzada, la bilocación inmóvil. No sales de tu cuerpo, traes el mundo del paciente al tuyo. Cierra los ojos, no imagines que vuelas, eso es fantasía. Imagina lo contrario, imagina que el cuarto donde estás empieza a cambiar. Las paredes, la luz, el aire, deja que el espacio del paciente se superponga al tuyo como una transparencia. Observa detalles, la ventana, la cama, el ruido lejano. No los inventes, permite que aparezcan. Cuando puedas tocar mentalmente ese espacio, estás ahí. Ahora visualiza tus manos de luz entrando en su cuerpo físico, allá donde esté. No luches, no empujes, entra como humo. Hay testimonios documentados de pacientes que despertaron de madrugada sintiendo manos calientes, viendo una figura al pie de su cama, oliendo alcohol o rosas. Pachita en ese mismo momento estaba en su cuarto en México. No viajaba, transmitía. Para operar a distancia necesitas disciplina. El protocolo es exacto. Mano izquierda hacia arriba, antena, mano derecha hacia el testigo o la foto. Tierra. Respira, inhala lento, exhala enviando. No visualices la enfermedad, ese es un error grave. Visualizar el mal lo refuerza. Visualiza el resultado final, el paciente sano, sonriendo, caminando, vivo. La energía sigue la imagen dominante. Siente el bombeo. A veces hay sudor, a veces mareo. Es normal. Estás moviendo carga real. No prolongues más de lo necesario.
La sanación remota no se mide en tiempo, sino en claridad. Y ahora, la parte más importante de todo el capítulo: el corte de señal. Si no cierras el vínculo, el sistema queda abierto. El paciente seguirá drenando. O peor, lo que sacaste puede buscar dónde quedarse. Sopla sobre la foto o el testigo. Literalmente. El aire corta. Di en voz alta: hecho está. Tú eres tú. Yo soy yo. Retira las manos. Lávate. Bebe agua. Nunca ignores este paso. Aquí aparece la resaca energética. Cansancio profundo. Náuseas. Dolor de cabeza. A veces, tristeza inexplicable. No es debilidad, es intercambio. Has movido cosas densas. Nada de esto es gratuito. Y aquí llegamos al umbral más peligroso de todo el sistema. Has aprendido a curar de cerca. Ha aprendido a curar de lejos. Ha atravesado cuerpos, mentes y espacios. Pero toda oscuridad que extraes debe ir a algún lugar. Si no sabes dónde ponerla, se queda contigo. Muchos aprendices de Pachita enfermaron. Otros perdieron la cordura, no porque el método no funcionara, sino porque ignoraron la ley silenciosa que gobierna todo poder real: el equilibrio. En el siguiente capítulo no hablaremos de técnicas, hablaremos del precio, de la ética, de la defensa, de cómo pagar la cuenta sin entregar tu salud, tu mente o tu vida, porque si no sabes protegerte, la oscuridad siempre cobra. Capítulo 9. El precio del poder, defensa contra la oscuridad y ética de guerra. Hasta ahora has aprendido a abrir, a ver, a extraer y a cerrar. Has movido energía, carne, intención y símbolo, pero hay una verdad que ningún aprendiz quiere escuchar y que Pachita entendía mejor que nadie. Nada de lo que has hecho desaparece, todo se transforma. Y lo que no sabes transformar, te transforma a ti. Existe una ley silenciosa que gobierna todo acto de sanación profunda. No está escrita en ningún grimorio, pero se cobra con absoluta precisión. Cada vez que extraes enfermedad, dolor o muerte de un cuerpo, eso que sacas necesita un destino. Si no se lo das, buscará uno por sí mismo. Y el lugar más cercano, más disponible y más abierto, eres tú. Esta es la ley del vertedero. Los antiguos lo sabían. Por eso los chamanes envejecían rápido. Por eso muchos curanderos murieron del mismo cáncer que curaron decenas de veces. No era castigo, era física espiritual, vasos comunicantes. Si tú estás lleno y el paciente vacío, la energía se mueve hasta igualar niveles. Tú bajas, él sube. Si no sabes cortar, te drenas. Si no sabes limpiar, te contaminas. Curar no es un acto romántico, es una guerra de intercambio. Y en toda guerra, el que no sabe evacuar residuos muere en su propio campamento. Por eso, Pachita tenía rituales que parecían obsesivos. Lavarse, sacudirse, quemar, enterrar. No eran supersticiones, eran protocolos de supervivencia. El agua sola no basta. El jabón no toca lo que está pegado a nivel sutil. Necesitas elementos que absorban, quemen o reciclen lo que para ti es veneno. El primero es el fuego, no para destruir, sino para transmutar. Después de una operación, pasa lentamente tus manos por encima de la llama de una vela. No te quemes, no tengas prisa. Visualiza una brea negra desprendiéndose de tus dedos y siendo devorada por el fuego. Siente el alivio inmediato. El calor no solo limpia, reorganiza. El segundo es la tierra, la toma de tierra extrema. Caminar descalzo ayuda, pero a veces no es suficiente. Pachita abrazaba árboles, metía las manos en tierra húmeda. La tierra es el gran estómago del planeta. Lo que tú no puedes digerir, ella sí. Consigue una maceta con tierra negra o sal gruesa. Después de operar, incluso a distancia, entierra las manos hasta las muñecas durante 5 minutos. Respira, no pienses, deja que la pesadez se vaya. La tierra recicla lo que para ti sería tóxico. Si no haces esto, el residuo se queda. Y entonces aparece el fenómeno más peligroso de todos, el vampiro involuntario. No todos los pacientes quieren sanar.
Esta es una verdad incómoda, pero real. Hay personas que aman su enfermedad porque les da identidad, atención o control. No lo hacen conscientemente, pero su sistema energético se aferra al mal como a un aliado. Curarlos es como intentar quitarle un arma a alguien que no quiere soltarla. El cuerpo del sanador lo sabe antes que la mente. Si al intentar escanear a alguien sientes náuseas repentinas, un dolor punzante en la nuca, presión en el pecho o un miedo irracional, no es debilidad, es información. Es tu sistema diciendo, aborta. Aquí entra el escudo espejo. Visualiza una pared de cromo pulido frente a ti. Todo lo que venga se refleja, nada entra. Di en voz firme, sin odio ni culpa. Lo tuyo es tuyo, no te doy permiso de entrar. A veces, la mayor ayuda es no intervenir. Esto no te hace menos sanador, te hace más vivo. Y ahora llegamos a la lección más difícil de todas, la que separa al curandero del aprendiz eterno. La ética del karma. Pachita a veces miraba a una persona y decía, «A ti no, mi hijo, a ti te toca aguantar». No era crueldad, era respeto por una ley mayor. Hay enfermedades que son castigos, sí, pero también hay enfermedades que son maestros, pagos, procesos, ajustes del alma. Si tú quitas una lección antes de tiempo, no liberas al paciente, le robas su aprendizaje, y entonces la deuda no desaparece, cambia de nombre, cambia de cuerpo, a veces se te pega a ti. Por eso, antes de cualquier operación real, existe una sola pregunta que nunca debes saltarte. No se la haces al paciente, se la haces al sistema que te sostiene. ¿Tengo permiso? Si la respuesta es ligereza, claridad, fluidez, adelante. Si la respuesta es silencio pesado, resistencia o confusión, detente. El silencio también es una respuesta. Aquí el camino del sanador se vuelve solitario, porque verás cosas que otros no ven, rechazarás casos que otros aceptarían por ego, dinero o fama. Te llamarán frío, te llamarán falso. No importa, el verdadero poder siempre camina solo. Y ahora, al final de este capítulo, llegamos al umbral final. Has sobrevivido al entrenamiento. Tienes la técnica, tienes la protección, tienes el criterio. Pero hay una pregunta que ha estado flotando desde el principio. La pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Quién era realmente la voz que hablaba a través de Pachita? ¿Un espíritu azteca? ¿Un muerto poderoso? ¿Un extraterrestre? ¿O algo mucho más inquietante? ¿Algo que no viene de fuera sino de dentro? En el último capítulo no hablaremos de rituales ni de técnicas, cerraremos el libro. Te diré qué era realmente el hermanito. Y, más importante aún, cómo despertar la misma inteligencia dormida en tu propio sistema nervioso y en tu ADN. Porque el verdadero legado de Pachita no fue lo que hizo con sus manos, sino lo que despertó en la conciencia humana. Capítulo 10. El último secreto. El despertar del Dios dormido. Durante 9 capítulos te hice mirar hacia afuera. Te hablé de Pachita, de quirófanos imposibles, de cuchillos oxidados, de espíritus antiguos, de voces que parecían no pertenecer a este mundo y de fuerzas que operaban más allá de toda lógica aceptada. No fue un error ni una exageración narrativa, fue una preparación consciente. La mente humana necesita símbolos, mitos y personajes para abrir puertas que la razón pura no puede empujar. Pero ahora ha llegado el momento exacto en el que el símbolo debe morir para que la verdad pueda aparecer. El hermanito no venía de ningún lugar externo, no descendía del cielo ni atravesaba dimensiones ocultas, no habitaba templos invisibles ni se desplazaba desde el pasado prehispánico hasta el presente. El hermanito era un estado de conciencia específico, estable y reproducible. Era una configuración mental y perceptiva que activaba capacidades latentes en el cerebro humano cuando éste dejaba de verse a sí mismo como un individuo separado del todo. Jacobo Greenberg lo sospechó.
Nunca pudo afirmarlo de manera directa porque comprendía que decirlo abiertamente desactivaría el mecanismo. Pachita lo sabía, pero solo lo insinuaba en sus momentos de mayor lucidez cuando no estaba atrapada por el personaje que el mundo le exigía sostener. El nombre Cuauhtémoc no era una invocación mística ni un espíritu que acudía al llamado. Era una contraseña, una clave simbólica que Bárbara Guerrero utilizaba para acceder al modo administrador de su propio sistema nervioso. No necesitas ser azteca, no necesitas heredar rituales antiguos ni repetir fórmulas ajenas, no necesitas imitar su vida ni su locura. Necesitas tu propia contraseña, tu propio acceso, tu propia forma de recordarte quién eres cuando el ruido del mundo se apaga. El mayor error de la humanidad fue creer que la divinidad estaba separada del cerebro. Durante siglos, la ciencia y la religión pelearon como enemigos irreconciliables por algo que siempre estuvo frente a ambos. La conciencia no es un subproducto del cerebro. El cerebro es una interfaz, un traductor biológico, un filtro que reduce una realidad infinita a una experiencia manejable. No estás en el universo, eres el universo experimentándose a sí mismo desde un punto concreto. Esta es la síntesis final de la sintergia. No hay tu energía y mi energía. No existe un verdadero intercambio. Cuando curas, no das nada. Cuando sanas, no te vacías. Lo único que ocurre es un acto de recuerdo. El universo corrige una incoherencia interna del mismo modo que el cuerpo cicatriza una herida sin pedir permiso a la mente. Imagina una gota en el océano. La gota cree que está separada, que tiene que empujar agua para mover agua, que debe esforzarse para producir un cambio. Pero cuando recuerda que es océano, el miedo desaparece y el cansancio se disuelve. ¿Cómo podría agotarse el mar? ¿Cómo podría drenarse algo que es la fuente misma de todo movimiento? Por eso Pachita no se vaciaba cuando estaba alineada. Por eso, en sus mejores días, operaba durante horas sin debilitarse. No estaba dando energía, estaba permitiendo que la realidad se reorganizara a través de ella. Cuando no lo lograba, cuando el personaje tomaba el control, el precio aparecía. La ley siempre fue la misma. Y ahora llega la pregunta incómoda, la que nadie quiere sostener demasiado tiempo. Si todo esto es así, ¿por qué desapareció Greenberg? ¿Por qué murió Pachita? ¿Por qué los linajes no son eternos? Los portadores tampoco. Cada generación recibe una antorcha durante un periodo limitado. Cuando la función se cumple, el sistema redistribuye los nodos. No hubo castigo, no hubo fracaso, hubo relevo. Las herramientas quedaron sobre la mesa. Durante décadas nadie las recogió. Hasta ahora. Al llegar a este capítulo has firmado un contrato silencioso. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes escuchar esto como simple entretenimiento. Has aceptado, consciente o inconscientemente, que la realidad es mucho más flexible de lo que te enseñaron. Y ese conocimiento pesa. No ilumina sin exigir responsabilidad. Por eso este libro no podía terminar sin una iniciación. No una ceremonia externa ni un teatro espiritual. No una consagración grandilocuente, sino un acto íntimo, interno e irreversible. Apaga la luz, ponte de pie, lleva las manos al centro del pecho. No adoptes una postura religiosa, mantente humano, respira lento y ahora dirige la atención hacia adentro, no buscando palabras, sino presencia. Invoca a tu yo superior, a tu versión no fragmentada, a tu propio hermanito. No necesita nombre, pero si lo deseas, dáselo. Nómbralo y siéntelo descender como una certeza. Pronuncia en voz alta o en silencio. Yo acepto el don, acepto la carga. Mis manos son luz, mi mente es silencio. Abro los ojos a la realidad verdadera. Permite que la sensación ocurra. Una columna de calma, de firmeza, de claridad. Si lloras, tiembla o sientes una paz absoluta, no la interrumpas. Es el cierre, es la graduación. El ritual termina, enciendes la luz,
Sigues teniendo facturas, tráfico y responsabilidades. Ese es el verdadero desafío. Ser un mago moderno. Mantener la vibración alta en medio del ruido. El cuchillo está en tus manos. La venda está lista. El paciente es el mundo. No preguntes si puedes hacerlo. Ya lo estás haciendo. Ahora, vuelve al capítulo 1.